Bienvenidos a Mundos Construidos, un podcast sobre los espacios que nos revelan lo invisible, desde lo construido hasta lo imaginado. Exploramos territorios, ciudades y edificios, reales e imposibles, porque hay lugares con historia y hay historias que solo nacen en ciertos lugares. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a este nuevo episodio, el episodio número 14 de su nuevo podcast favorito. Mi nombre es Daniel Castillo. ¿Qué les parece si vamos a lo que les truje, no? Entonces, el día de hoy, en este espacio, en este lugar, en este mundo construido que vamos a conocer este jueves, pues está acompañado de un trasfondo y una historia bonita, ¿no? Diría yo. De algo que salió pues bastante bien en última instancia y que le dio, o más bien le sigue dando, una larga vida a este edificio. Así que, ¿qué les parece si escuchamos todos esta historia de resiliencia, de hacer comunidad, de protección del patrimonio y muy, pero muy en especial de cómo cuidar a tu elefante? Así como lo escuchan. Así que, sin mayor preámbulo, ¿qué les parece si comenzamos y todos conocemos la historia de Lucy, el Hotel Elefante? Pues bien, esta es la historia de Lucy la Elefante, que es un edificio localizado en Margate City, en Nueva Jersey, a pocos kilómetros de Atlantic City. Lucy, fíjense, nada más cumplió 144 años este 2025, por lo que su construcción se llevaría a cabo a finales del siglo XIX, exactamente en 1881, y tuvo en su origen ser una atracción publicitaria para darle impulso a la venta de los terrenos en esa zona. Entonces Lucy, se las describo como es, tiene casi 20 metros de altura, lo que equivale a unos 6 pisos aproximadamente, a un edificio de 6 pisos, y tiene un peso aproximado de unas 90 toneladas, ¿ok? Su apariencia representa a un elefante asiático con grandes colmillos, patas gigantescas y un mirador en su lomo en forma de howdah, ¿ok? Un howdah, a los que no lo saben, es una estructura o un asiento que se coloca encima del lomo de un elefante para transportar personas. Solo que en este caso, en el caso de Lucy, pues se trata de un mirador, como les estaba diciendo, y pues que está perfectamente adaptado a su estructura. Bueno, Lucy, para sorpresa de muchos, ha sobrevivido a las inclemencias del tiempo y a muchos tipos de desastres y accidentes. Por ejemplo, sobrevivió al huracán de 1944, conocido como el Gran Huracán del Atlántico, y que dejó una enorme devastación en aquel año. Sin embargo, la elefanta quedó en pie y también resistió igualmente el huracán Sandy en el año 2021, aunque ya en esa ocasión pues estaba mejor reforzada en toda su estructura. También en su historia resistió a un incendio casi fatal, resistió a décadas de abandono y también a un intento de demolición que les voy a contar en un momento más, por supuesto. Así que con respecto a este último punto, y pues por supuesto gracias a la gente y también hasta con un poco de suerte, hay que decirlo, podemos ver cómo este Hotel Elefante cuenta en su historia pues una gran tenacidad con la que ha podido trascender a lo largo de todo este tiempo. Pero ¿cómo comenzó todo? ¿Cuál fue el origen de Lucy? Que por cierto, como dato curioso, tiene nombre de mujer, pero realmente representa a un elefante macho, ya que los elefantes asiáticos que tienen colmillos son solamente los machos, ¿ok? Solo como dato y como sea, pues esta idea de construir un elefante gigante surgió en su momento y desde la mente de James Vincent Lafferty Jr., quien fue un ingeniero, inventor y empresario inmobiliario de Filadelfia. De esta manera, en el contexto de aquellos años, finales del siglo XIX, Atlantic City comenzaba a tener un auge como destino recreativo, de ocio y de descanso, esto gracias al ferrocarril inaugurado en 1854. Sin embargo, en el extremo sur de la isla de Absecon, donde hoy se ubica la localidad de Margate, pues era un sitio mayormente lleno de dunas de arena, arbustos costeros y refugio solamente de algunos pescadores. Pero justo en ese extremo de la isla, Lafferty había adquirido varios lotes pantanosos y que estaban totalmente aislados, y que también de hecho no tenían una conexión directa con el centro de Atlantic City.
Entonces, con el objetivo de atraer potenciales compradores hacia sus nuevas tierras, pues ideó una estrategia publicitaria curiosa y totalmente extravagante, que fue la de levantar en la playa un edificio con forma de elefante, tan grande que sirviera como hito y mirador panorámico, mismo que fuera inconfundible y atractivo para los posibles compradores. Entonces, para darle forma a esta curiosidad, a este capricho arquitectónico, o como se le conoce a este tipo de construcciones en inglés, el de una architectural folly, que se podría traducir como una locura o como un disparate arquitectónico, Lafferty contrató al arquitecto William Free y a un constructor de Filadelfia para llevar a cabo su plan. Así que, sin mostrar mucha preocupación en los gastos, las obras para construir a la Elefante comenzaron en 1881 y que, según algunas fuentes, el costo inicial para la Architectural Folly estuvieron entre los $25,000 y los $38,000 de aquella época, que, si la calculadora que encontré en internet está en lo correcto, equivaldría actualmente a un costo de entre $800,000 y $1,000,000. Entonces, vaya que el amigo pues se gastó su dinerito. Entonces, esta estructura, que originalmente se llamó el Bazar Elefante, se inspiró y tomó forma de un elefante asiático de pie, como les decía, y con la trompa hacia abajo, que indicaba que se está alimentando, donde en su estructura tenía una armazón de madera reforzada con miles de clavos y pernos recubiertos por muchos paneles de estaño que simulaban su piel. Según los registros, se emplearon cerca de 1,000,000 de piezas de madera, más de 8,000 arcos o costillas para el soporte, unos 200 barriles de clavos y 4 toneladas de acero entre pernos y barras metálicas. Además, que su cubierta de estaño para su revestimiento abarcaba poco más de 1,100 metros cuadrados en su totalidad. O sea, era bastante grande, es bastante grande. Así que, como resultado a todo este esfuerzo y costo, el resultado pues es bastante impresionante, ya que el elefante finalizado tiene casi 20 metros de altura, unos 18 metros de largo, una circunferencia de unos 15 metros en su cuerpo y unas orejas que miden 5 por 3 metros y que pesan casi 1 tonelada cada una. Entonces, en una comparación un poco simplona, pero pues nada más para ponerlo un poco en perspectiva, el Hotel Elefante sería entre 6 y 7 veces más grande que su modelo, ¿no? Más grande que un elefante asiático, ¿sí? 7 veces. Pero continuando. En el interior de la estructura se construyeron varias habitaciones y otros espacios, ¿ok? Por ejemplo, en la enorme panzota del elefante se ubicaría la sala principal, que tendría nada más 27 metros cuadrados, o sea, es bastante espacioso, y que estaría rodeada por otros cuartos más pequeños, algunos alojados en lo que sería la parte de los hombros, y que para acceder o para llegar a esta sala principal se tendrían que subir por unas escaleras de caracol con más de 100 escalones o peldaños en cada una, y que están ubicadas en las patas traseras. Además, toda la estructura contaba con 22 ventanas en total, que estaban distribuidas por todo el cuerpo para iluminar y mantener ventilado los interiores, donde 2 de estas ventanas pertenecen a los ojos, por supuesto, y que miden unos 45 centímetros de diámetro cada una. Entonces, una vez que se logró la construcción, que se cumplió el desafío de esta paquidermoestructura, pues el dueño Vincent Lafferty protegió el diseño legalmente, por lo que en junio de 1882 solicitó una patente de invención para su concepto, que le terminó llamando el edificio con forma de animal, así simplemente, la cual pues le concedieron ese mismo año, ¿ok? Ahí les voy a colocar en pantalla los planos de la patente, los cuales describirían una estructura en forma de elefante cuyas piernas contienen las escaleras que conducen al cuerpo, el cual se divide en habitaciones, ¿ok? Eso manifestaría la patente, que de hecho Lafferty planeó y adquirió con la misma patente, que su idea podría aplicarse a cualquier otro animal. Y aunque realmente no construyó más edificios con alguna otra idea zoomórfica, la patente le otorgó los derechos exclusivos por 17 años para fabricar o vender construcciones con forma de animal en todo Estados Unidos. Entonces, para mediados de 1881, antes de que obtuviera la patente,
Y aunque la estructura no estaba finalizada, ya se podía contemplar junto a la playa y pues era notable esta silueta inconfundible de elefante. Por lo que su diseñador instaló su oficina en el interior del edificio, donde recibía a los posibles compradores dándoles un pequeño tour por sus interiores y desde donde en lo alto, en el howdah o por los ojos, pues podrían echar un vistazo al paisaje de los alrededores, animándolos a comprar alguno de los terrenos, lo cual pues era su objetivo original. Entonces, y al parecer, pues su plan resultaría bastante bien, ya que esta extravagancia pues comenzó a llamar bastante la atención y a atraer a las multitudes, por lo cual algunos reporteros y visitantes llegarían al sitio para conocer el elefante. Además que por supuesto pues llegarían compradores potenciales para los terrenos. Pero no solo eso, sino que por ejemplo se llegó a correr la voz entre los marineros que navegaban cerca de la costa de que había un gigantesco elefante de madera en las dunas de Absecon, ¿ok? Y de hecho aquí hay una anécdota bastante graciosa de un marinero borrachín que vio al elefante desde su barco y pensando que era una alucinación, un delirium tremens, pues hizo que sus compañeros de tripulación se persinaran y juraran dejar el ron, ¿no? Ok, ya me imagino que si ves pues un elefantote a lo lejos, pues por lo menos se te baja la jarra de la impresión, ¿no? Entonces eso bastante curioso. Sin embargo, no todo fue tan fácil, ya que con lo que no pudo la Ferty fue con el mantenimiento de su estructura. Así que, miren, gente seguidora y escuchadora del podcast, aquí les va un pequeño consejo como arquitecto que les puedo dar, ¿ok? Así que siempre piensen a largo plazo, ya que luego estos diseñitos caprichosos, llámense para su casa, su tienda, su oficina, para cualquier lugar que ustedes quieran, pues podrían significar un gran problema de recursos en su mantenimiento y pues se le pueden salir de las manos y bastantes recursos si no se ponen a pensar en eso, ¿ok? Entonces solamente como consejo, ahí se los paso al costo. En fin, pues en cuanto a este tema, en el tema del mantenimiento y también debido a sus inversiones en otros desarrollos, se le saldría financieramente de las manos a su propietario, por lo que tuvo que vender, además de su elefante gordito hacia 1887, también el resto de los terrenos que no había vendido. Todo esto sin haber recuperado su inversión inmobiliaria. Por lo que ahora los terrenos y el elefante pasarían a ser propiedad del empresario prusiano Anton Herzen. Y aquí, un poquito antes de que les cuente cómo es que pasó de llamarse el elefante bazar a Lucy, déjenme les digo que esta no fue la única estructura con forma de elefante construida a finales del siglo XIX, sino que existió toda una trilogía, aunque las otras dos pues no tuvieron tanta suerte. Estas construcciones pues fueron posibles gracias a la patente de la Ferty, por lo que otros inversores levantaron una estructura similar, la que sería el hermano menor de Lucy, llamada en su momento la Luz de Asia, que se trataba de un elefante de unos 18 metros de alto hasta la cima del howdah, mismo que fue construido en 1884 también en Nueva Jersey y que tenía en sus patas unas tiendas de refresco y un pequeño bazar, pero que resultó ser en este caso también un fiasco financiero. Esto al no lograr recuperar su inversión, por lo que finalmente fue demolido y quemado en el año de 1900. Y el segundo hermano, el hermano mayor de Lucy, fue el gigantesco elefante Coloso, que estaba ubicado en Coney Island, en Nueva York, y que también fue construido por la Ferty entre 1884 y 1885, con un objetivo totalmente recreativo para una feria. Pero que esta vez este elefante sería aún más grande que Lucy, ya que tendría unos 37 metros de alto, contando con 7 pisos interiores, con salas de exposición y hasta con 31 habitaciones temáticas. Y se dice que incluso desde su howdah mirador se podría ver Manhattan y Brooklyn a lo lejos, lo que al inicio pues atrajo nuevamente a las multitudes. Sin embargo, con el tiempo también fracasaría financieramente. Así que, pues al no tener suerte nuevamente, sería vendido a un sindicato, el elefante Coloso, que lo dejaría pues realmente a su suerte, por lo que hacia 1893 ya se encontraba en estado de casi abandono. Así que este elefante pues vio su último día el 27 de septiembre de 1896,
ya que se quemó en un incendio nocturno, desplomándose finalmente sobre la arena y terminando su corta vida apenas 10 años después de haberse construido. Entonces, con esto en mente y con el paso del tiempo, pues haría que el elefante Bazar, a la postre Lucy, pues adquiriera mayor fuerza como una rareza histórica y arquitectónica, ya que pues fue la única de las tres que existieron que pudo quedar en pie. Entonces, como les decía, nos quedamos en que el elefante Bazar fue vendido a Anton Gertzen en 1887, algo que realmente y definitivamente le vino bien, ya que con este cambio de propietario la estructura tuvo la fortuna de perseverar. Por lo que este empresario vería que esta rareza pues tenía el potencial de ser no solamente una atracción, sino la pieza central en un posible centro de ocio junto a la playa y poder convertir así al elefante en un ícono turístico que pues ya de por sí era bastante reconocible por todos los lugareños. Entonces, la familia Gertzen, ahora propietaria del elefante, rebautizaría a la estructura dejando atrás el nombre chafa de Elefante Bazar y otorgándole hacia 1902 el nombre definitivo de Lucy, mismo que sigue perdurando hasta el día de hoy, donde realmente no existe una razón demasiado profunda de por qué el cambio de nombre, ya que según los registros este nombre pues simplemente les pareció atractivo, simpático y fácil de recordar. Así que si me preguntan a mí, el nombre funciona porque es simple, ¿ok? Así de sencillo. De esta manera nacería Lucy la elefanta y que le quedaría como nombre para la posteridad, por lo que comenzó a tener ahora mucho más éxito como atracción que como mero pabellón para ventas. Así que Lucy abriría sus puertas para los curiosos visitantes, permitiendo subir a su jauda mirador o recorrer su interior por una pequeña tarifa. Por lo que a inicios del siglo XX la elefanta ya figuraba de manera importante en guías turísticas y postales como un destino para visitar cerca de Atlantic City. Sin embargo, y aunque comenzaba a tener éxito la estructura, pues también hubo varias situaciones que la pusieron en bastante peligro. Por ejemplo, a partir de 1902 los propietarios comenzaron a rentar a Lucy como una residencia veraniega, por lo que uno de los primeros inquilinos fue un doctor británico y su familia, mismo que llegó y prácticamente se apropió de la elefanta, ya que modificó bastante los interiores, esto instalando cuartos, dormitorios, una cocina, un comedor, un salón y un cuarto de baño con tina, ¿ok? Pero a pesar de esto, a pesar de que la elefanta ya estaba totalmente acondicionada para la vida doméstica, un terrible temporal costero azotó Nueva Jersey en 1903, mismo que dañó severamente a la estructura, ya que los fuertes vientos y la marejada, recordemos que Lucy estaba prácticamente en la playa, pues hizo que el recubrimiento de la elefanta saliera volando en pedazos, que los interiores quedaran llenos de agua y arena, además que la elefanta terminara sepultada prácticamente hasta las rodillas, que pues no fue poca cosa si consideramos que esta estructura pues medía unos 20 metros de altura. Entonces, al mismo tiempo que Lucy fue afectada por este suceso, también comenzaría a gestarse un fenómeno bien importante que hace que este tipo de rarezas trasciendan en el tiempo. Y esto es simplemente la apropiación por parte de la comunidad de Margate. Con esto quiero decir que pues, la comunidad reconoce y hace suya la estructura, que es algo que hace que le tome cariño al elefante. Además, claro, pues que les ayudaba bastante como un polo de atracción para la economía del lugar. Entonces, en una bonita organización por parte de la localidad, misma que había quedado totalmente devastada por aquel temporal de 1903, pues hubo varios voluntarios que trabajaron para desenterrar a Lucy y trasladarla varios metros tierra adentro. Esto para alejarla de la orilla y protegerla de futuros embates del clima. Además que le construirían un dique de contención cercano y reforzarían sus cimientos para mejorar las probabilidades de resistir algún otro fenómeno natural. Entonces fue que gracias a ello, Lucy pudo salir avante de este episodio. Y pues no solamente salió adelante de esta situación,
sino que le dio un segundo aire y un nuevo uso a la elefanta, ya que al año siguiente, en 1904, Lucy se convirtió en una taberna de playa, esto para aprovechar su creciente popularidad y seguir haciendo negocios a su alrededor. Entonces, durante algún tiempo se consideró a la estructura a Lucy como el bar más extravagante de Estados Unidos, ya que llegaban muchísimos clientes con el objetivo de echarse sus tragos dentro de un elefante. Sin embargo, en los registros que hay disponibles se dice que se volvía un tremendo guateque ahí dentro, que la fiesta se descontrolaba totalmente y que había muchísimos borrachos, pues que realmente no medían las consecuencias al beber y bailar en ese espacio cerrado que estaba hecho de madera y que tenía lámparas de aceite que iluminaban el interior. Por lo que en una de tantas ocasiones de esas fiestas descontroladas, una persona hasta las manitas de alcohol golpeó una lámpara, entonces se derramaría el aceite sobre los pisos de madera y comenzaría un incendio, mismo que por suerte se controló antes de que pudiera convertirse en una verdadera tragedia y de que consumiera en su totalidad la estructura. Pero con esto en mente y con el susto de que Lucy terminara ardiendo por culpa de un borrachín cualquiera, pues se cerraría como taberna permanentemente ese mismo año, prohibiendo las fiestas ruidosas, el alcohol y el desorden que pudiera comprometer la integridad de todo el edificio. De hecho, y días después de este suceso saldría en un encabezado de periódico la noticia de este evento, que decía, cito, "La elefanta de madera se salvó del fuego", por lo que ahora Lucy ya habría sobrevivido a 2 acontecimientos, mismos que sin duda pues le ayudarían a que se siguiera volviendo más famosa. Desde ese momento Lucy comenzaría a tener aún mayor relevancia como sitio de interés, ya que ahora en manos de la viuda de Anton Herzen, de la señora Sofía Herzen, pues seguiría explotando a la rareza. Por lo que hacia 1916, poco después de la muerte de Anton, Sofía instaló un campamento turístico con tiendas de campaña alrededor de Lucy, mismo que se convirtió en un destino bastante popular, ya que se llegaron a montar hasta unas 40 carpas en los alrededores de la elefanta. Esto sobre la arena, ya que había muchos visitantes que querían pasar la noche cerca de Lucy. Por lo que esta idea del campamento, al ver que era bastante exitosa y rentable, pues más negocios de los alrededores aprovecharon este boom, por lo que hicieron lo mismo en sus terrenos, llegando a llamar a Margate como la Tent City, ¿ok? La ciudad de las tiendas. Pero, aunque este asentamiento masivo de tiendas era bastante pintoresco y ayudaba bastante a la economía, esto no agradaría del todo a las autoridades locales por motivos de salubridad y estética, decían. O yo pienso que porque no les daban su parte, ¿no? No les daban su tajada, ¿no? Yo creo eso. Por lo que aprobarían rápidamente algunas ordenanzas que prohibían los campamentos permanentes en la playa. Entonces con esto Lucy seguiría adaptándose a las condiciones, por lo que después comenzó a fungir como atracción de feria, misma que tenía su libro de visitantes y que es un documento el cual aún se conserva en estos días y que tiene entre sus registros a visitantes bastante famosos. Por ejemplo, está el expresidente Woodrow Wilson y la primera dama Edith Wilson, quienes visitaron la estructura durante la campaña de reelección de ese presidente. Y también incluso entre los nombres están los de los millonarios Vincent y John Astor, miembros de esta opulenta familia que tenía entre sus negocios la comercialización de pieles y también el negocio de hoteles, y que además entre los registros también se pueden ver los nombres de miembros de la familia DuPont, inclusive el nombre del magnate automotriz Henry Ford. Por lo que, como puedes ver, esta gente de alta alcurnia, de alto pedorraje, pues también se daba su tiempito para visitar a la elefanta. Por lo que se nota la fama que ya tenía Lucy también en los círculos de la alta sociedad de inicios del siglo XX. A partir de ahí, y mientras Lucy recibía a estos visitantes, se comenzaron a diversificar las atracciones en su entorno inmediato. Por ejemplo, antes del fallecimiento de Anton Herzen, se construyó un pabellón turco, que estaba muy cerca de la elefanta, mismo que funcionaría como salón de baile y cabaret nocturno,
Además que la familia adquirió un hotel cercano llamado El Gilligan, mismo que convirtieron en un casino con tragamonedas y apuestas de caballo. Por lo que en los alrededores de Lucy pues se convirtió en un pequeño complejo de ocio con el pabellón y el hotel casino, donde por supuesto la Elefanta era sin duda el punto de atracción que aglutinaba todo ese desarrollo. Amigos míos, ahora y aprovechando que ya estamos pasando la mitad del episodio, como siempre les quiero recordar a quienes me escuchan desde su plataforma de audio y de podcast favorita, que también pueden ver un montón de imágenes en exclusivo y de forma totalmente gratuita por YouTube. Ahí hasta el momento de este episodio pues ya les puse varias imágenes de Lucy a lo largo de toda su historia para que entiendan y conozcan de mejor manera a la Elefanta. Así que pues no olviden seguirme y suscribirse también en YouTube para que vean pues más referencias visuales que enriquecen bastante este y todos los demás episodios de Mundos Construidos. Así que después de este pequeño paréntesis y dicho lo cual, después de esta pequeñísima invitación, ¿qué les parece si continuamos? Pues bien, después de este auge y éxito de Lucy llegaría la década del contrabando de licor. Esto debido a la prohibición, a la ley seca, misma que entró en vigor con la ley Volstead en 1920 y que por cierto, como otro pequeño paréntesis, ahora que estaba viendo la serie de Boardwalk Empire, que por cierto está buenísima y donde actúa el gran Steve Buscemi, y que si te gustan estas historias de gángster de los años 20, te la recomiendo porque la disfrutarías mucho. Bueno, en esta serie se menciona al Hotel Elefante y de hecho en un episodio de la temporada 2 que recientemente acabo de ver, hay un cameo con Lucy en el fondo, ¿no? Ya que esta historia pues se desarrolla en Atlantic City, que estaba muy cerca de la atracción. Entonces nada más se los quería dejar ahí como dato y recomendarles Boardwalk Empire, que está muy buena. En fin, continuando. Como les decía, debido a la prohibición, Lucy igualmente se tuvo que adaptar a las circunstancias, por lo que se cree que adquirió al menos dos roles. El primero es el que dentro de su panzota se celebraban varias fiestas clandestinas y reuniones privadas con alcohol de contrabando, aprovechando que este era un lugar cerrado y donde se podía ingerir con bastante privacidad. Y el segundo rol del que se habla en algunos blogs es que Lucy, específicamente en sus grandes ojos acristalados, se dice que funcionaron como una especie de semáforo para dar paso al contrabando de alcohol, ya que algunos relatos locales cuentan que sus ojos podían iluminarse y se usaban como un código secreto entre los contrabandistas, en donde si se alcanzaba a ver una luz verde entre los grandes ojos, indicarían que era seguro proceder con la transacción para dejar o recoger mercancía, mientras que si se iluminaban de color rojo servirían para alertar que las autoridades o la patrulla costera se encontraba cerca y por lo tanto pues no era seguro proceder con esta transacción. Y aunque esto es más una historia porque no hay una evidencia totalmente oficial de que esto haya sucedido, pues la leyenda se ha transmitido a lo largo del tiempo entre los lugareños de Margate como parte del folclore que rodea toda esta historia de Lucy. Entonces, así se cree que operó la Elefanta en gran parte de la década de los años 20, ya que pues tenía la fachada de que era un lugar turístico en el día donde se cobraban 10 centavos por visitarla, pero que por las noches, y aunque como les decía no está del todo comprobado, es muy probable que se convirtiera en un bar clandestino o como lugar que servía muy bien a los contrabandistas para mandarse señales y entonces poder operar al margen de la ley. Eso es lo que se cuenta. Entonces, pues así terminaría Lucy la década de los años 20, pero no antes de recibir nuevamente el embate de un huracán. Aunque esta vez solamente saldría volando el howdah mirador del lomo de la Elefanta, por lo que pues los trabajos hechos varios años atrás, pues vaya que le vinieron bastante bien. Entonces, así siguieron pasando los años. Al fin la prohibición del alcohol terminaría en 1933, por lo que ahora con el renacer de la vida nocturna ahora de forma legal, sus propietarios decidieron darle una nueva oportunidad al negocio del alcohol y a la venta de cerveza,
pero no precisamente dentro de la Elefanta, sino que rehabilitaron el pabellón turco que había sido clausurado por haber funcionado como speakeasy años atrás. Que un speakeasy, así se les llamaba en los tiempos de la prohibición, a estos bares clandestinos ilegales. Que la palabra proviene de to speak easy, es decir, como hablar bajito, ya saben, acá por debajo del agua, pues para que nadie los cachara y pudieran hacer sus fiestas ahí. Pero entonces, después de este episodio, se rebautizaría el pabellón como ahora el Café Elefante, y que funcionaría como una cervecería al aire libre, muy a gusto, y que de hecho obtendría la licencia número 1 para la venta de alcohol en la ciudad, donde nuevamente Lucy ganaría muy buena reputación y prosperaría nuevamente en la localidad. Entonces, así seguirían pasando los años, hasta que a finales de la década de los años 40, el Café Elefante, aquel pabellón turco, cambiaría de nombre y de uso, para ahora llamarse y funcionar como el Hotel Elefante. Y que aquí está otro dato importante y curioso, ya que aunque todo el episodio y aunque a esta estructura se le conoce y se le conoció como el Hotel Elefante, en sí solo funcionó como tal muy brevemente en el año de 1902, cuando lo ocupó aquel médico británico, por lo que este nombre de Hotel Elefante realmente lo ocupó el antiguo pabellón turco, y también pues así se referían las personas que se alojaban en la zona en alguno de los hoteles en las cercanías de la estructura de la Elefanta. Entonces ese es otro dato curioso, y como vemos, pues Lucy prosperó, pero por un tiempo nada más, ya que entre la década de los años 40 y hasta finales de la década de los años 60, aunque la estructura permaneció en pie, llegarían los años en los que afrontaría sus más grandes retos, entre ellos un intento de demolerla. Para empezar, en 1944 Lucy resistiría un nuevo embate de un huracán, pero no cualquiera. Este fue el conocido como el Gran Huracán del Atlántico de 1944, mismo que azotó la costa de Nueva Jersey, donde el fenómeno natural prácticamente arrasó con el paseo marítimo y muchísimas construcciones tanto de Margate como de Atlantic City, un poco más al norte. Pero que con mucha suerte y de manera casi milagrosa, la Elefanta sobrevivió, sufriendo solo algunos daños en su recubrimiento y en su estructura, pero manteniéndose totalmente en pie. De hecho, a mis amigos que me ven desde YouTube, ahí les muestro una imagen donde está Lucy rodeada de agua y con parte de la localidad devastada por el paso del huracán. Entonces Lucy con esto ya había sobrevivido al menos a 3 huracanes, el de 1903, uno en 1929 y este de 1944. Además que también había sobrevivido a un incendio apagado bastante a tiempo, y además que pasó con más gloria que pena la época de la prohibición. Y por supuesto también fue un aliciente sin duda alguna en los tiempos de la Gran Depresión del 29 y en el periodo de la Segunda Guerra Mundial. Lo cual pues también le ayudaría, y con mucha razón, a ganarse cierto estatus, mismo que mostraba la fortaleza de la comunidad de Margate. Sin embargo, ya en el plano económico y en el social, las cosas no le iban a ser tan favorables, ya que por ejemplo con el auge del automóvil, que aquí entre paréntesis, y si me preguntan a mí, esto de los autos es un invento que ha ayudado tanto en la historia de la humanidad como también ha hecho mal, ¿ok? Eso pienso y ya lo dejaré para una reflexión futura, ¿no? Que solamente cierro paréntesis. Entonces, como les decía, con el auge del automóvil, pues este tipo de atracciones ya pertenecientes prácticamente a una era victoriana de finales del siglo XIX, pues ya no sería tan atractiva como en sus mejores años. Entonces a esto, y sumado a la decadencia de Atlantic City en el norte, y por ende ahora con menos turistas pasando por la zona donde se encontraba Lucy, la Elefanta comenzaría a sufrir abandono y vandalismo. Además que su cuidadora Sofía Herzen, quien se hizo cargo de ella prácticamente desde 1920 y quien fue quien la bautizó con el simpático nombre de Lucy en 1902, pues lamentablemente fallecería en 1963,
Por lo que tras su muerte sus dos hijos, Caroline y Joseph, heredarían la estructura y la administrarían lo mejor que pudieron. Sin embargo, con el paso del tiempo, de las costumbres, del estilo de vida de las ciudades, y esto sumado a que Lucy había pasado de moda en la década de los años 60, pues hacían que su mantenimiento comenzara a ser bastante difícil y poco rentable, por lo que su estructura se comenzó a deteriorar rápidamente, ya que pues era más que evidente la oxidación de los paneles de su recubrimiento, mismos que se comenzaban a desprender. Además que las filtraciones de agua salada pues comenzaban a afectar su estructura de madera interior, además que por algunos actos vandálicos pues le comenzaban a dar un pues muy mal aspecto. Entonces todos estos problemas volvieron crítica la situación, por lo que a finales de la década de los años 60, un informe municipal llegó a calificar a Lucy como un peligro público debido a su estado casi en ruinas, considerando que la vieja elefanta de 87 años se encontraba viviendo sus últimos días. Ahí en pantalla les muestro una imagen de cuando está cayéndose a pedazos la pobrecita. Entonces la solución, y con la resignación de los hijos de la familia Herzen, se decidió poner en venta el terreno donde se encontraba Lucy. Por lo que rápidamente una inmobiliaria vio una oportunidad de negocio en esas tierras junto a la playa, planeando demoler a la elefanta y a varias estructuras de los alrededores. Esto para construir condominios a pie de playa, por supuesto, ya que no había ningún interés en conservar una reliquia victoriana extravagante, decían. Por lo que su demolición se planearía para el año de 1970. Por lo que Lucy, esa architectural folly, esa rareza bastante inconfundible y que prácticamente nació junto con la localidad, pues ya había dejado atrás sus mejores años. Entonces, con sus ventanas rotas, sus patas carcomidas y abandonada a su mala suerte, estaría sentenciada a ser demolida y destinada a terminar en el olvido. Pero aquí, en este punto, es donde entra una de las partes bonitas de la historia. Ya que tras la amenaza más que real de perder a Lucy para siempre, los residentes de Margate se comenzaron a movilizar ya que le tenían un cariño y sentían orgullo por su elefante viejita. Entonces, ante la inminente demolición, un grupo de ciudadanos liderados por el ingeniero local Edwin Carpenter decidieron unirse para alzar la voz y salvar la estructura, por lo que se formó la Asociación Cívica de Margate, que tenía como primer y único propósito en aquel momento el de encontrar la forma de preservar a Lucy. Que esta no fue una tarea para nada sencilla, ya que para empezar habría que convencer a las autoridades de ello, después reunir fondos y sobre todo reubicar a Lucy con urgencia, ya que los terrenos donde se encontraba pues ya eran propiedad de la inmobiliaria que ya tenía planes de echarla abajo. Afortunadamente aquí las cosas comenzaron a salir bien, al menos en un inicio, ya que la localidad disponía de un lote municipal vacío situado apenas 2 cuadras al sur de donde se encontraba Lucy y que bien podía servir para su nueva ubicación. Entonces, la asociación propuso al alcalde que se cediera ese terreno para trasladar a la elefanta de forma permanente. A lo que las autoridades, pues, ¿qué creen que respondieron, amigos que me ven y me escuchan? Pues sorprendentemente dijeron que sí. Aceptaron, que la verdad sí me sorprendió un poquito. Ya ven que luego los políticos y esas autoridades son más cuadrados y cerrados que cualquier otra cosa. Entonces, pues me sorprendió para bien. Entonces, pues bien, una vez que las autoridades estuvieron de acuerdo, pues también se lavaron las manos un poquito, ¿no? Hay que decirlo. Ya que se impuso la condición y la cláusula de que la ciudad no asumiría responsabilidad alguna si es que la estructura se dañaba más de lo que ya estaba o de que algo saliera mal durante su traslado. Entonces sus últimos propietarios, los hermanos Herzen, colaboraron sin mayor problema para donar oficialmente la estructura a la ciudad. Esto con tal de garantizar su preservación, pero también con la condición de que si Lucy se dañaba, se derrumbaba en 1000 pedazos o si quedaba inutilizable durante su traslado, ellos ya no tendrían que encargarse de retirar los escombros. Entonces las cosas sí comenzaban a ponerse en movimiento, pero
tomando sus debidas precauciones y con mucho cuidado, ya que en una de esas no se lograba trasladar a Lucy al nuevo terreno, ya que recordemos que estaba en muy mal estado. Entonces, con esto en marcha, el siguiente paso fue el de evaluar si Lucy soportaría realmente el traslado debido a su estado. Entonces, para ello se contrató a profesionales como el renombrado arquitecto en restauraciones John Milner y también a un equipo de ingenieros en estructuras, quienes después de un riguroso análisis concluyeron que, de acuerdo al deterioro exterior de Lucy, lo más probable es que su recubrimiento se siguiera dañando durante el traslado, pero que el armazón principal era estructuralmente sólido y podía sobrevivir al pequeño viaje de 200 metros con las precauciones adecuadas. Así que pues ya se tenía el permiso de las autoridades y el estudio de los expertos que dictaminó que era viable el traslado. Pero, habría un pequeñísimo contratiempo más, y que como ya se estarán imaginando se trataba de dinero, ya que se requería una suma de $9,000 para la mudanza y para otros detalles técnicos para mover a la elefanta, además de otros $15,000 para adecuar el terreno y para construir una nueva cimentación en el nuevo sitio. Lo cual pues eran sumas bastante importantes para la época, ya que si lo convertimos a cifras actuales, toda la maniobra en conjunto con los trabajos de cimentación estarían costando el día de hoy cerca de $400,000 o convertido a pesos mexicanos, ya ven que yo soy de México, unos 8 millones de pesos. Esto para mover a una elefanta construida en 1881 en un estado deplorable de abandono a solo 200 metros de su ubicación actual, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Creen que habría valido todo este esfuerzo y gasto la pena? No sé qué piensan ustedes. Miren, quizá para muchos de nosotros se nos haría excesivo el gasto, pero recordemos que esto va más allá de un simple capricho, ya que Lucy se convirtió en un símbolo para la comunidad de Margate, el cual pues va más allá de solo el valor y el gasto monetario, ya que por ejemplo la memoria, el orgullo y la identidad colectiva de esa localidad pues nos demuestran que el querer conservar a Lucy es una forma de defender quiénes son y lo que anhelan dejar como legado comunitario para el futuro, lo cual pues claro es bastante importante en esa comunidad y creo que en cualquiera. Entonces, como les decía, estas sumas pues eran bastante considerables, ¿no? Eran realmente una carga financiera para la asociación. Pero lo que quizá era más apremiante y bastante preocupante es que la inmobiliaria, ahora dueña del terreno donde se encontraba Lucy, junto con sus abogados chupasangre, darían un lapso de solo 30 días para que la elefanta fuera removida. De lo contrario, ellos demolerían la estructura, además que cargarían los costos de derribo a la asociación. Entonces con esto pues comenzaría una verdadera carrera a contrarreloj para salvar la estructura antes de que fuera demolida. Por lo que de esta manera y con bastante premura se creó dentro de la asociación un pequeño comité que se llamó el Comité para Salvar a Lucy, así, el cual desplegaría una gran campaña de recaudación de fondos en la primavera de 1970, donde hubo eventos benéficos, rifas y muchas colectas, donde quizá la acción más efectiva fue la de un puerta en puerta, donde decenas de voluntarios tocaron en cada casa de Margate pidiendo donativos para salvar a Lucy. Además que esto está muy bonito, se dice que algunos niños de las escuelas de esa localidad, pues por ejemplo organizaban ventas de pasteles, manualidades y hacían otras actividades, esto para destinar sus modestas ganancias para salvar a su elefantota. Entonces esto está muy padre, creo yo. Entonces, pues estas acciones tuvieron una respuesta extraordinaria, ¿no? Hay que decirlo. Incluso al poco tiempo y con este espíritu de hacer comunidad, el alcalde de Margate declaró el 27 de junio de 1970 como el Día de Lucy. Sin embargo, aunque la colecta fue exitosa y fue un gran movimiento por parte de todas las personas y los vecinos y los simpatizantes de la elefanta, pues aún existía un déficit de unos $10,000 para llegar a la meta y el tiempo vaya que seguía corriendo. Pero
Justo cuando nadie lo esperaba y en otro acto de civismo y muy buena fe, dos mujeres amas de casa, vecinas y apasionadas por su elefanta, decidieron dar un paso al frente y pedir un préstamo bancario por la cantidad faltante, actuando ellas mismas como garantes, ya que no iban a permitir que la falta de dinero terminara condenando a Lucy. De hecho, el nombre de estas dos damas eran Josephine Harrow y Sylvia Carpenter, y que sin su acción pues habría sido prácticamente imposible llevar a cabo la totalidad de los trabajos, así que bravo y muy bien por ellas. Entonces, en este punto y una vez conseguidos los fondos, arrancó la planeación de la logística y los trabajos preliminares para el traslado de la estructura. Así que durante junio y principios de julio de 1970, la empresa encargada del movimiento instaló una serie de vigas de acero bajo la panza de Lucy y un entramado de madera alrededor de sus patas para distribuir mejor el peso. Así que la idea era que con unos potentes gatos hidráulicos comenzaran a levantar la estructura poco a poco. Esto hasta lograr la altura suficiente para colocar unas enormes vigas de acero en la base como bastidor y por debajo de ellas algunas plataformas rodantes capaces de soportar todo su peso. Esto para lograr el cometido de arrastrar sobre ruedas a la elefanta de manera lenta pero segura por las calles de Margate hasta su nueva ubicación. Así que con esto en mente se fijaría el 20 de julio como el día definitivo del traslado. Por lo que la expectación crecía entre los residentes, ya que literalmente verían a su elefanta desfilar por algunas calles para finalmente reubicarla y conservarla como parte de la historia de la comunidad. Pero siempre hay un pero, ¿verdad? Entonces, justo 3 días antes del día fijado, una empresa llamada Atlantic Beach Corporation, que era propietaria de algunos de los terrenos cercanos al nuevo hogar de Lucy, interpuso un recurso legal para frenar la mudanza, ya que alegaban que la presencia de ese gigantesco elefante de casi 6 pisos de altura depreciaría el valor de sus terrenos en primera línea de la playa, por lo que consiguieron que un juez programara una audiencia para un día después del plazo de 30 días que tenía el comité para mover a Lucy. Lo cual, como puedes ver, pues fue un acto que se entiende en cuanto a negocios, pero que fue con total y con muy mala leche y en un intento clarísimo de eliminar a la elefanta, ya que si se hacía la audiencia un día después, pues se vencía el plazo para moverla y si lo hacían para la fecha prevista también violarían el recurso legal interpuesto, lo cual dejaba a Lucy totalmente desprotegida. Pero, también aquí hay otro pero de los buenos. Nuevamente con urgencia y en un nuevo acto que demuestra cómo el pueblo organizado puede lograr grandes cosas, la asociación realizó una apelación de emergencia ante el juez del condado, mismo que accedió a celebrar una audiencia extraordinaria el sábado 18 de julio para resolver el asunto. Y entonces, como les dije en un inicio, esta es una historia que salió bien, por lo que el juez levantó el recurso legal y falló en favor del comité para salvar a Lucy. Por lo que ahora, con solo 2 días por delante para terminar los preparativos para moverla, los trabajadores redoblarían esfuerzos para tener todo listo para el día lunes, cuando se llevaría a cabo y por fin la mudanza de Lucy la elefanta. Así que muy temprano, el 20 de julio de 1970, una multitud de vecinos, periodistas y curiosos se reunieron para ver el traslado. Todo esto estaba pues dentro de un ambiente festivo, de victoria y de mucha expectación, y pues cómo no, después de tantos y tantos problemas. Entonces, justo antes de comenzar a moverla, la naturaleza nuevamente. No sé, no puede ser, ya fue demasiado. La misma naturaleza que en algún punto embistió con todo a Lucy haría de las suyas de nuevo, ya que una intensa neblina marina envolvió las calles de Margate aquella mañana, comprometiendo la visibilidad en las calles y retrasando todos los trabajos. Pero, este sería el último contratiempo, ya que después de las 9 de la mañana una pequeña brisa comenzó a disipar la neblina y con ello se dio la señal de a rodar, por lo que finalmente Lucy sería trasladada. Y esto fue un verdadero espectáculo, ya que al ser arrastrada por las calles, la elefanta crujía en toda su estructura, por lo que parecía que barritaba y cobraba vida por algunos minutos.
Así que poco a poco y lentamente sería movida. Todo mientras la policía escoltaba la caravana, mientras algunas cadenas de televisión transmitían el acontecimiento y mientras cientos de espectadores aplaudían desde las banquetas y desde los jardines muy emocionados. Entonces, después de 7 horas de travesía, Lucy llegaría finalmente a su nuevo y definitivo hogar. Vaya. Donde sería anclada a sus nuevos cimientos de concreto, terminando así con éxito su extenuante traslado. Y que de hecho esta hazaña fue noticia a nivel nacional los días siguientes, mismas que consideraban a Lucy como quizá el primer monumento trasladado íntegramente gracias a los esfuerzos de una comunidad en Nueva Jersey. Fue entonces cuando, después de su traslado en 1970, el Comité para Salvar a Lucy enfrentaría un nuevo reto, el de restaurar la estructura después de décadas de deterioro y abandono. Sin embargo, en este punto, con una nueva movilización ciudadana y ahora con mucho mayor cobertura mediática, pues se despertaría un apoyo masivo desde muchas partes del mundo, por lo que pudieron reunirse los fondos de forma exitosa, lo que permitió reparar y reforzar la estructura y sus recubrimientos, permitiendo reabrirla al público para el año de 1974. Así, en los siguientes años, Lucy recibió mejoras continuas. Recibiría una nueva cubierta metálica, se reconstruiría el howdah ornamental y, para sorpresa de todos, en 1976 fue declarada Hito Histórico Nacional, reconocimiento que la colocó en la misma categoría que la Estatua de la Libertad, lo cual no es poca cosa, ¿no? Así que, pues al día de hoy, Lucy la Elefanta se mantiene como la atracción de carretera más antigua de Estados Unidos en funcionamiento, misma que recibe visitantes todo el año y que genera ingresos para su conservación mediante tours y venta de recuerdos. Así que, como les decía, amigos, y para finalizar de manera redonda toda esta historia, esta bonita historia digo yo, esta estructura, más que ser un solo capricho o una rareza arquitectónica, Lucy es y se convirtió con el tiempo en un emblema cultural que es testimonio de la creatividad de la lejana época victoriana y por supuesto de su versatilidad en su funcionamiento, ya que pasó de ser un breve pabellón para ventas a tener un breve uso como residencia de huéspedes, pasando por su etapa como lugar de contrabando y como taberna de borrachos, hasta su desfile triunfal por las calles de Margate en 1970. Y claro, siguiendo en pie y siendo una atracción turística bastante curiosa hasta nuestros días, 144 años después, desde su nacimiento. Pero miren, por mucho y quizá lo más importante dentro de su historia, es la de la resiliencia de una comunidad dispuesta a preservar su historia y su legado frente a cualquier obstáculo, ¿no? Y vaya que los hubo. Lo que nos demuestra cómo la apropiación del patrimonio y cuando realmente se hace y se crea una comunidad, pues se pueden alcanzar grandes objetivos de proporciones verdaderamente elefantosas, ¿no? Así es. Entonces, amigos, pues con esto llegamos al final del episodio número 14, que espero que les haya gustado. Escríbeme por favor en los comentarios si conocías o habías oído hablar de este lugar, de Lucy la Elefanta. Y pues si te gustaría conocerla en vivo, ¿no? ¿Por qué no? Creo que estaría bastante curioso. O si simplemente tienes algo más que quieres aportar a esta historia, pues déjamelo saber en la caja de los comentarios, que yo te voy a leer con mucho gusto, como siempre. Y por supuesto, no te olvides seguirme en todas mis redes sociales y en tu plataforma de podcast favorito. Me puedes encontrar como @mundosconstruidos. Y claro, como te decía, también me puedes seguir y suscribirte en YouTube, donde puedes ver un montón de referencias visuales que enriquecen bastante este y todos los episodios habidos y por haber. Pues ya está, eso fue todo por hoy, amigos. Muchas gracias por llegar hasta aquí, por llegar hasta el final, lo cual créanme que me ayuda mucho a seguir creando contenido y a seguirles trayendo muchas más historias. Entonces, mi nombre es Daniel Castillo y esto fue Mundos Construidos, donde cada espacio tiene algo que contar y tú un lugar para descubrirlo. Nos vemos la siguiente y cuídense mucho. ¡Saludos!